Hola, un saludo cordial para todos, de nuevo aquí con ustedes. En este video voy a referirme a compartir con ustedes mi lectura, mi narrativa de lo que fue el inicio y el desarrollo que hasta ahora se conoce de la jornada de protestas en Colombia, iniciada el 21 de noviembre del año 2019. Bueno, los antecedentes internos de esta situación. El 7 de agosto del año 2018 se posesiona como presidente de Colombia Iván Duque, quien fue elegido algo así como con el 54% de la votación en segunda vuelta, equivalente a unos 10.3 millones de votos. Es decir, que el candidato que le sigue obtuvo más o menos 8 millones de votos largos, 8.200.000, una cosa así. Bueno, primer hecho histórico. Ese 7 de agosto, el día que se posesiona el presidente de Colombia, el candidato que pierde, que en este caso fue Gustavo Petro, convoca a marchas de protesta en las calles contra el acto de posesión del presidente. Ese hecho no tuvo mucha relevancia en los medios, pero tiene un significado político bien importante, porque en el fondo significa que él no acepta los resultados de la democracia. Y el doctor Gustavo Petro es una persona con una muy fuerte capacidad de convocatoria y mucha aceptabilidad en la población joven, digamos menor de 25 años, de 20 años, algo así, porque tiene una gran presencia y es un gran experto en la comunicación por las redes sociales. Entonces convocó una manifestación bastante significativa de personas protestando contra los resultados de la democracia. Ese es un dato importante. Un mes después o 2 meses después, algo así, se lleva a cabo en Colombia una consulta anticorrupción, liderada entonces por la hoy alcaldesa electa de Bogotá, la doctora Claudia López. Esta consulta obtiene más o menos 11.700.000 votos, que eso era sumando los votos que sacó el candidato perdedor, Gustavo Petro, más la votación en blanco, es decir, la votación que no fue por el electo presidente de entonces, Iván Duque. Eso significaba que ese no era una consulta contra la corrupción, entre otras cosas porque los puntos que contenía, sobre los que se le preguntaba a la gente que se manifestara, según los expertos en el tema, la mayoría de ellos ya estaban contenidos en la normatividad, en la legislación colombiana. Y los que no estaban allí contenidos no se podían instrumentalizar jurídicamente e institucionalmente a través de ese mecanismo. Es decir, técnicamente ese no era el camino. Pero lo que había detrás era la configuración de la oposición al presidente Iván Duque. Es decir, todos los que no votaron por él se le habían organizado para mostrarle que ahora estaban en contra. Ese es un dato bien importante. Días después, semanas después, tiene lugar un paro estudiantil que, según los registros de las últimas décadas, no tiene antecedentes. Un paro estudiantil concentrado principalmente por estudiantes de universidades estatales y que dura 3 meses. No se conocía un paro estudiantil tan fuerte y tan prolongado. El discurso era el de siempre, la crisis de la educación, etcétera, etcétera, un discurso que es muy común en América Latina. Pero hay un dato que pasó inadvertido porque no era taquillero para los medios de comunicación. Primero, el Congreso de la República fue muy reacio, muy resistente a darle participación a los estudiantes allí en el Congreso, cosa que el Congreso debió haberle abierto las puertas a los estudiantes para que fuera allí donde manifestaran todas sus inquietudes, sus discursos, sus propuestas, etc. En eso fueron muy mezquinos. Pero consiguieron un espacio
en el que va un estudiante, un líder estudiantil, si no recuerdo mal se presentaba como de la Universidad de Caldas, y toma la palabra, les dan un periodo de tiempo muy cortico, no sé, 5 minutos o menos, en un periodo de tiempo tan corto, para una lucha de 3 meses, y él manifiesta en el Congreso de la República que su lucha no es por la educación, sino que su lucha es para decir que el Estado colombiano es un terrorista porque no aplica el acuerdo de paz. Entonces observemos que este hecho es el que realmente explica el contenido político de esa protesta estudiantil de 3 meses. Los estudiantes habían jugado la carta de la oposición al presidente y habían encontrado como discurso no el tema de la educación, ese no es, era el tema del acuerdo de paz que se había perdido en el plebiscito, según eso, y cosas por el estilo. Entonces vemos que lo que había detrás era el discurso de Santos y de ese sector, no era de los estudiantes. Hay un dato que hay que observar en las protestas de los estudiantes, y es que en Colombia la educación superior pública se rige por la Ley 30 de 1992. Como hecho a observar que los medios no lo desarrollan, porque los medios, así como el gobierno tiene abandonada la educación en Colombia, también lo tienen los medios de comunicación. Y es que en ese paro de 3 meses no se hizo referencia a modificar esa Ley 30. Solo modificando esa ley y creando una propuesta nueva en una nueva ley se pueden resolver los problemas estructurales que tiene la educación superior en Colombia, que son bastante fuertes, pero que nadie está interesado en resolverlos. Eso hay que dejarlo claro, completamente claro. Entonces, después de la protesta estudiantil, a inicios de este año 2019, se había programado una nueva jornada de protesta, primero para tumbar al fiscal general de la Nación de entonces, que se llama Néstor Humberto Martínez, porque el argumento era que era una persona, según ellos, muy corrupta, y por eso había que tumbarlo. Entonces los estudiantes, defensores de la universidad pública, supuestamente juegan en contra del fiscal, pero había que mirar que el fiscal había ido jugando un papel no tan decidido a defender los acuerdos de paz, no la paz, los acuerdos de paz con las FARC, que es diferente. Después de desarrollar esta marcha sin mucho éxito de tumbar al fiscal, que no lo tumban en ese momento, se programa una siguiente actividad de protesta que tenía como fin único el de, digamos, la eliminación del escuadrón de antidisturbios de la policía, que se conoce como el SMAT, un cuerpo de la policía que está entrenado para, pues, contener las protestas sociales. El objetivo era contra el SMAT. Un dato curioso que aparece es el siguiente: el día que estaba programada la protesta contra el SMAT, colocan una bomba, un carro bomba, en una escuela militar y matan a 22 estudiantes. De un solo golpe terrorista matan a 22 estudiantes de esa escuela, jóvenes de la sociedad colombiana común y corriente, pero que no tuvieron la solidaridad de los otros estudiantes, sino que se desarrolla un discurso que es común en los que conocemos la historia de los movimientos estudiantiles, es común en ellos, y es decir, que eso lo había creado el Estado para impedir que se hiciera la marcha contra el SMAT. El dato es el siguiente: según las autoridades, los autores materiales e intelectuales de ese atentado terrorista que mató a 22 jóvenes en una escuela de estudios militares fue la guerrilla del ELN, que se encontraba para entonces en una mesa de negociación con el gobierno de Colombia instalada en Cuba. Lo curioso es que los que conocemos las universidades estatales en Colombia, es muy común encontrar grafitis, alguna información, mensajes alusivos dentro de las universidades
a la guerrilla del ELN. Es decir, que esa guerrilla históricamente ha logrado permearse y estar por ahí metida dentro de las universidades estatales. Luego, ese acontecimiento tenía responsabilidades de algunos sectores de la sociedad que no informaron a tiempo para que pudieran prever y de pronto evitar la muerte de esos 22 estudiantes, jóvenes de la sociedad colombiana común y corriente. Entonces ese hecho lleva a que el gobierno rompa los preacuerdos que estaban haciendo con miras a sentarse en una mesa de negociación futura para un acuerdo de paz con esa guerrilla del ELN. Y los antecedentes externos al paro del 21 de noviembre ya los hemos señalado en otro video, que es el tema de los chalecos amarillos en Francia, la protesta de los jóvenes en Hong Kong, el caso de la protesta contra el gobierno de Bolsonaro, contra el gobierno de Lenín Moreno, contra el gobierno de Piñera en Chile y demás temas conexos. Ahora, ¿cómo se desarrolla el paro del 21 de noviembre, la protesta del 21 de noviembre en Colombia? Hay un hecho que hay que destacar y que los medios no lo han percibido tal vez de esa manera, y es una muy alta y explícita y efectiva y clara participación de la mujer. Esa es una característica que se percibe en todos estos movimientos, particularmente en Chile y en Colombia, una muy amplia participación de la mujer. Entonces, ¿cuántas facciones aparecen en el paro? Primera, los estudiantes de universidades públicas, con un discurso que en el lenguaje, en la verbalización está la educación, pero que no presentan un diagnóstico, una propuesta, como reformar la Ley 30 de 1992 y construir una nueva que diga esto tiene que funcionar así. Porque es que ese no es el interés. Hay algo que hay que decirlo, y es que los líderes estudiantiles no son líderes de los estudiantes, son líderes políticos, ojo, líderes políticos e ideológicos que se apoyan en los estudiantes. Los movimientos estudiantiles siempre son violentos, siempre son violentos. Los que conocen las universidades públicas en Colombia, por dentro saben el nivel de temor que inspiran los grupos de líderes estudiantiles, los 20 o 30 que se encapuchan y con artefactos explosivos en mano, no permiten que se mueva ni un mosco. Nadie puede decirles nada porque inmediatamente es agredido. Todo lo hacen por la fuerza y la arbitrariedad. Si fueran estudiantes tendrían argumentos, podrían producir explicaciones y trazar orientaciones. Son actores políticos con capacidad de explotar a los estudiantes. Eso hay que dejarlo también claro. Los medios no lo hacen porque no les interesa la educación tampoco. Entonces, la protesta se anticipaba que iba a ser muy violenta, como en su momento, pasadas las 4 de la tarde, comienza a dar esa manifestación. Otra facción, los sindicatos de trabajadores. Ellos tienen un discurso muy tradicional, muy propio de ellos, asociado a sus condiciones laborales, negociar el salario y ese tipo de cosas, que son organizaciones totalmente pacíficas. Ellos no son violentos, no agreden a nadie, no destruyen a nadie. Y aquí quiero hacer un paréntesis para señalar algo, y es que hay dos formas de acceder al poder: o destruyendo o construyendo. Desafortunadamente, los movimientos estudiantiles, por seguir anclados a un discurso de los obreros de la era industrial del siglo XVIII en Inglaterra, descrita en los textos de Karl Marx, no asumen el conocimiento como instrumento para resolver problemas, sino la fuerza. ¿Y cuál fuerza? La fuerza destructiva. Por eso los estudiantes siempre son violentos, los movimientos estudiantiles siempre son violentos y tienen como instrumento destruir, porque no operan en la otra línea de acceder al poder, que sería construir.
Entonces, ese es un punto. Por eso, lo que sucede después de las 4 de la tarde son actos claros de destrucción. Tratan de vender el cuento, que algunos medios se lo comen, de decir que esos son minorías que están infiltrados. No, los que conocemos los movimientos estudiantiles sabemos que eso hace parte de la instrumentalización política y operativa de los movimientos estudiantiles, la violencia. Ellos practican siempre la violencia y la destrucción. Luego vienen los líderes sociales, que no fueron muy visibles de manera separada en la protesta del 21 de noviembre. Es sabido que en Colombia, después del acuerdo de paz, por la lógica que implica reacomodar la sociedad en un acuerdo en el que unos están de acuerdo y otros no, el asesinato de líderes sociales de manera como selectiva ha sido bastante crítico, y todos los días están muriendo personas de alguna manera vinculadas a esa gran problemática. Inicialmente, los convocantes del paro, muy orquestado por los líderes estudiantiles que se habían entrenado 2 semanas atrás, lograron vender el cuento a la sociedad civil, y la sociedad civil salió a acompañarlos. Pero la sociedad civil no practica la violencia. Entonces ellos salieron a acompañarlos porque consideraban que eran justas las causas que los llevaban a ese tipo de cosas, y salieron. Eso complicó un poco el asunto, porque hizo más difícil que los actores violentos que hacían parte de los movimientos estudiantiles pudieran actuar libremente, porque había un sector acompañándolos de los sindicatos de trabajadores y de la sociedad civil que no practican ninguna clase de violencia contra nadie. Esta sociedad civil tenía como característica que no comprendía con exactitud qué era lo que movía o motivaba ese paro. Entonces ellos tenían una canasta bastante heterogénea de razones y de motivos por los cuales protestaban. ¿Cómo reacciona el gobierno en la noche? ¿Cómo reacciona el gobierno? Primero con la fuerza pública, enfrentando los violentos que intentaron destruir gran parte de la infraestructura del sistema de transporte masivo de Bogotá, como una prueba del mecanismo de ellos de destruir. El gobierno con dificultades, pero logra contener, logra estabilizar, garantizar la seguridad en Bogotá esa noche. Pero el presidente Iván Duque hace una alocución, es decir, habla en la televisión, no sé, como a las 9 de la noche o a las 10 de la noche, con un discurso extremadamente pobre, seco, sin contenido, sin mensaje, y eso hace que la sociedad civil se decepcione más del presidente Iván Duque. Fue muy pobre su discurso. Pero con el paso de los días, ese ejercicio de comunicación ha ido mejorando, levemente, pero ha ido mejorando. El éxito fue que logró estabilizar principalmente Bogotá y Cali, donde se presentaron situaciones de orden público con mayor capacidad de amenazar a la sociedad civil. Días después, en el desarrollo de las marchas y de las protestas, aparecen 2 hechos nuevos. Uno, en la interacción entre la protesta y la policía del SMAT, muere un estudiante de nombre Dylan. Aunque la sociedad civil, como es natural y lógico, se condolió con ese hecho y desarrolló y manifestó una enorme solidaridad con la familia y con el mismo estudiante víctima de lo que había sucedido. Los estudiantes, como es propio en esos movimientos, desarrollan una solidaridad, pero no con la suerte que había corrido su compañero, sino con la alegría simulada, disimulada, de que por fin había habido un muerto y ahora habían más motivos para protestar contra el gobierno. Los muertos para ellos son motivos, no son bajas. Entonces ese es un hecho político que hay que descifrarlo y desenmascararlo de esa manera, porque a ellos en el fondo lo que obtenían era felicidad de que un compañero de ellos había muerto, porque ahora lo podían explotar políticamente, como de hecho lo explotaron políticamente y lo siguen explotando políticamente.
La familia de la víctima trata de deslindarse un poco de eso, como es entendible, pero aún así no lo respetan y lo siguen utilizando como instrumento de batalla, porque el objetivo, el instrumento es la violencia. Por fortuna, fue un éxito total para el gobierno que no hubiesen habido tantos muertos, porque el diseño estaba para que hubiera muchas personas muertas y eso justificaba la protesta en el tiempo. Si se mira la historia, así ha sucedido en innumerables ocasiones. El otro hecho que sucede después, un poco en la solidaridad de la víctima, la persona de Dylan, es que se suman artistas de alguna representatividad en Colombia. Como acto solidario y su capacidad de convocatoria, pues hace que las marchas la protesta tome otro sentido y es un sentido totalmente pacífico, asociado a los conciertos, a un comportamiento pacífico que no era el que querían las élites que por debajo controlaban el paro, porque ese no les interesa a ellos. Tal vez algunos artistas eran en solidaridad con sus clientes, los jóvenes millennials, pero que fueron muy respetuosos de toda la estructura institucional de las personas y simplemente hicieron su participación ahí, dieron sus opiniones y ahí están. Hay otro elemento que se salió de las manos y es que no contaban con que la sociedad civil no iba a orquestar la violencia ni la destrucción. Entonces, la participación en la sociedad civil, cuando después de las 4 de la tarde en la Plaza de Bolívar se arma el conflicto y el choque entre las fuerzas, policía y de la protesta, la sociedad civil se retira porque ellos no participan en eso. Y aparece el tema de los cacerolazos. Pero los cacerolazos tienen una particularidad, y es que es una protesta de la sociedad civil donde no hay forma de practicar la violencia. Entonces, la sociedad civil, la participación masiva de la sociedad civil, le va quitando protagonismo a los grupos élite que lideraban las protestas y que tenían intereses concretos, principalmente políticos o ideológicos. De esa manera, entonces, la protesta se vuelve pacífica, se vuelve tolerable y se va repitiendo todos los días, día tras día, y evoluciona a un nivel de grandes conciertos pacíficos en los que la gente común y corriente va y los disfruta sin ningún problema. Bueno, para cerrar eso, entonces, ¿en qué termina? El gobierno va evolucionando poco a poco en mejorar un poquito su comunicación y su comprensión de lo que está sucediendo, y se crea una mesa como de negociación de gran alcance, de gran amplitud. Presentan inicialmente un pliego de peticiones de 13 propuestas, en las que había una principal que era desmontar el ESMAD otra vez, cuando desmontar el ESMAD no resuelve ningún problema a ningún colombiano. No hay ningún colombiano que sufra y que su problema esté porque existe el ESMAD. Y de ese corte eran las peticiones. Luego, cuando se estructura una tal mesa nacional de negociación, aparecen algo así como 104 peticiones y ahí están en eso. La conclusión es que si siguen ampliando, ahí pueden meterle 10.000 peticiones porque cada ciudadano colombiano tiene al menos una diferente. La conclusión es que la protesta no tenía un punto de enfoque hacia dónde hacer avanzar el desarrollo y las ganancias que se cosecharan presionando al gobierno. No había esa claridad, porque el objetivo, en el fondo, era tumbar al gobierno de Iván Duque, porque sería la victoria más grande para esos grupos. Sin embargo, la participación de la sociedad civil se tomó el espacio de la protesta legítima y dejó sin margen de maniobra a estos grupos. Ese es un hecho bien interesante. ¿Qué sucede ahora? A hoy, el gobierno de Iván Duque, por la suerte o por el azar, no sé por qué más razones, se ha fortalecido considerablemente. Hay unos hechos que eran impensables. Un gobierno tan malo, tan pobre y tan estéril como el que ha hecho Iván Duque, no se esperaba mayor cosa. No había que esperar de ese gobierno. Sin embargo,
en medio de la presión social y las protestas hubo un hecho muy particular, y es que el Congreso de la República no se pronunció a favor de los manifestantes, como debió hacerlo, porque al final es él quien es allí donde se tramitan, se dibujan las leyes que van a darle respuesta a las peticiones de la sociedad, y no lo hizo. Cuando el gobierno presenta una ley para reformar la distribución de las regalías, la aprueban sin mayor complicación. Eso era impensable. El gobierno no se detiene y firma en contra de las peticiones de la Gran Marcha Nacional un decreto en el que crea una cosa que llaman holding financiero, llamado Grupo Bicentenario, en el que agrupa toda una serie de empresas del Estado que no era bien vista por los sindicatos. Aún así, el gobierno la firma y la expide. Luego presenta una reforma tributaria que tiene el nombre de Ley de Crecimiento Económico, que se la había tumbado la Corte Constitucional cuando se llamaba Ley de Financiación por algunos vicios de trámite, etc. La presenta en una situación con una popularidad, un nivel de aceptación del gobierno de 19%, que era impensable que le aprobara una reforma tributaria. El Congreso la aprobó. El Congreso le aprobó al presidente esa reforma, y poco a poco el presidente fue emergiendo, y hoy el gobierno del presidente Iván Duque está mucho más fuerte que en cualquiera de sus meses que lleva gobernando. Entonces las fuerzas hoy están, un gobierno fortalecido, que parece que ha aprendido un poco a entenderse, con una nueva forma de operar, tomando decisiones, cambiando